En el recién nacido con diagnóstico de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica distal, las otras anomalías que deben explorarse incluyen las siguientes, excepto anomalías de la columna vertebral, anomalías renales, anomalías del radio y dedo del pulgar, cardiopatías congénitas del labio y paladar hendido. ¿Recuerda del Bacterel? Entonces, solo recuerdan la B de vértebras, ¿no? No está las anomalías renales, pero está en otros grupos. Me parece que es Chang, ¿no? Donde está incluido, no hay coloboma, malformaciones renales, también está asociado a la atresia esofágica, hay agenesia del radio, del lim, cardiopatías, ¿no? Va a haber malformaciones a nivel sacra, no solo la columna lumbar, también sacra, y va a haber también malformaciones anorrectales, ¿ya? Entonces, pero si no hay malformaciones del labio y paladar hendidos, ¿ya? La causa más importante de muerte en los niños con fístula traqueoesofágica será malnutrición, diarreas, vómitos, complicaciones pulmonares u otras malformaciones congénitas. Entonces, la causa de muerte generalmente se da, o la complicación se da inmediatamente al acto operatorio, y cuando se producen las dehiscencias, ¿no? de esas dos suturas, que puede ser de la fístula o de la anastomosis. Son complicaciones que, como les decía, deterioran rápidamente al niño y que pueden incluso llevar a problemas, ¿no? O incluso a apoyo ventilatorio. Entonces, las cardiopatías o las malformaciones, si bien es cierto, pueden estar asociadas, pero no son muchas veces causas. Si es que estas no están asociadas a malformaciones o a cromosomopatías incompatibles con la vida. Y eso es importante. También se asocian a estas cromosomopatías como la trisomía 3 y la 18. Entonces, si ustedes hacen diagnóstico o tienen características fenotípicas de una cromosomopatía como la 3 y 18, que es bastante fácil de hacer diagnóstico, donde ustedes van a encontrar hipertelorismo o hipotelorismo, micrognatia, implantación baja de la orejita, ¿no? Cabalgamiento de dedos. Entonces, si ustedes hacen diagnóstico de una cromosomopatía que puede ser trisomía 3 o 18, entonces el tratamiento se minimiza. Entonces, no hacen nada. Entonces, no hay por qué operar. Entonces, lo que se hace es dar soporte a los niños, porque esas cromosomopatías son incompatibles con la vida, ¿ya? Entonces, si no es una complicación congénita que sea como la 3 y la 18, las otras se pueden manejar, ¿ya? Ustedes sin ningún problema no van a tener complicaciones por una agenesia de limbo, o de lim, perdón, de radio, o por malformaciones vertebrales, o por malformaciones como las malformaciones anorrectales, que eso lo pueden resolver rápidamente. Pero sí, las complicaciones respiratorias, inmediatamente al tratamiento o al tratamiento quirúrgico, las complicaciones que se dan inmediatamente generalmente llevan a la muerte, ¿ya? Entonces, la respuesta será, ¿ya? Bien. ¿Habrá malnutrición? ¿Qué creen ustedes? De un niño con atresia esofágica. ¿Creen que habrá malnutrición? ¿Sí? La malnutrición generalmente se da en niños que tienen problemas de malabsorción, ¿no? Si tenemos un problema de atresia esofágica, probablemente el resto del intestino esté íntegro, esté indemne. Entonces no tendríamos por qué tener malnutrición en un niño con atresia esofágica, ¿ya? Por lo menos si no hay ningún problema asociado a nivel gastrointestinal que de alguna manera haya reducido el tamaño o que haya terminado con intestino corto por una malformación asociada a nivel gastrointestinal, no tendría por qué haber, ¿ya? Si solo, o estamos hablando solo de un problema de atresia esofágica. Ah, no hay problema. Los niños que no se nutren inicialmente lo hacemos por vía enteral, los hacemos por vía parenteral. Los nutrimos, ¿ya? Cuando esos niños rápidamente entran a sala, cirugía, entonces en segundo o tercer día ya terminan operados. Lo que hacemos es colocarles una sonda que de alguna manera une, una sonda anostomótica que va desde la boquita o desde la nariz hasta la parte del intestino delgado, una sonda nasointestinal o nasoyeyunal. Entonces por ahí podemos nutrir sin ningún problema al niño por vía enteral.
Entonces, pensando que la integridad de todo el intestino es normal. Entonces, no tendríamos por qué suspender la nutrición enteral o prolongar la suspensión de la nutrición enteral. Y si por alguna razón, por la condición clínica, el paciente no puede tomar o no puede recibir nutrición parenteral y por la etapa inicial del tratamiento quirúrgico, entonces lo que se hace es nutrir con nutrición parenteral. Pero este niño difícilmente va a llegar a malnutrición por mala absorción, porque la integridad de todo el intestino está normal. Entonces, el problema básicamente es a nivel de esófago. ¿Ya? Esos niños van muy bien. Y es más, en los niños que no hacemos el tratamiento de anastomosis y a quienes les hacemos el tratamiento quirúrgico, que es la gastrostomía, los nutrimos por ahí. Entonces, la nutrición enteral directamente al estómago se les administra. Entonces, no hay por qué desnutrir a los niños con atresia esofágica. Diarreas no tendría por qué haber. Entonces, si está íntegro todo, no tendría por qué haber diarreas, y al igual que vómitos. Pero sí puede haber complicaciones respiratorias. ¿Preguntas? Bien, la imaginación intestinal. Ya hicimos un comentario previo. La imaginación obviamente aparece cuando el segmento intestinal se introduce sobre el segmento distal. Es una patología propia del lactante mayor y del preescolar. Entonces lo que sucede es que un segmento del intestino se introduce sobre la parte distal. ¿Y en quiénes se dan? En situaciones donde va a haber alteraciones de alguna manera o procesos inflamatorios. Puede haber masas intestinales que de alguna manera introduzcan o inciten al movimiento intestinal para la introducción. ¿Y por qué se da a nivel ileocecal con mayor frecuencia? Y como recordamos, y vamos a recordar el comentario que hicimos en la clase anterior, esto porque la vascularización a ese nivel está disminuida, ¿ya? Entonces la vascularización, vamos a este gráfico, en la parte ileocecal es la menos favorecida. Entonces lo que sucede que por cualquier situación como infección, divertículo de Meckel, pólipos, tumores o una vasculitis como Head and Shoulder o cuerpos extraños, lo que hace es producir movimientos anormales, ¿no? Donde se introduce o se produce la invaginación de un segmento proximal sobre el distal. No solo se introduce el intestino, lamentablemente, también se introduce ojalá su meso. Y nosotros sabemos que el meso es la zona, ¿no?, vascularizada, la zona que de alguna manera lleva la irrigación hacia la parte intestinal. Y lo que se produce es una disminución de retorno venoso. Y al disminuir el retorno venoso se produce un edema y un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio rápidamente produce sangrado. Y el sangrado se va a manifestar con hematoquesia. Es el sangrado muchas veces rojo, rutilante, en jalea de Grosella, que ustedes conocen, o algunas veces puede ser un sangrado oscuro, no necesariamente rojo o como hematoquesia. Entonces, la clínica del niño con invaginación intestinal va a ser un dolor intenso. Y son aquellos niños que previamente están sanos. Son niños que aparentemente no tienen ninguna patología asociada e inmediatamente empiezan a tener un dolor intenso y súbito. Y es un dolor que muchas veces llega a la emergencia o motiva la llegada de emergencia y que si no se trata puede llegar rápidamente a shock, ¿no? Entonces, no solo por el proceso inflamatorio, sino también el dolor que empeora durante las horas. El diagnóstico lo ideal es una ecografía. Entonces, ustedes pueden hacer una ecografía para hacer diagnóstico, con eso sin diagnóstico, imaginación, pero si no tienen una ecografía a la mano, lo que pueden hacer es solicitar una radiografía y lo que va en la radiografía es una imagen radiopaca a nivel del flanco derecho. Entonces, que la zona ileocecal, ustedes van a ver una imagen blanca, ¿no? Y además en el examen físico ustedes van a palpar una masa a este nivel. Pueden también, ¿no?, colocar contrastes y van a ver, lo que van a ver es el pobre pasaje y se queda a nivel del ciego o la válvula ileocecal el contraste. No hay pasaje de contraste. Y confirman el diagnóstico obviamente con una ecografía. Y la imagen característica de la ecografía es una imagen en dona. Entonces eso caracteriza. Otra patología que tiene una imagen en dona es la hipertrofia de píloro, de estenosis por hipertrofia de píloro. Si ustedes hacen una ecografía y cogen una imagen tangencial, van a ver una imagen también en dona. Entonces no es solo patognomónica
la imagen en dona de la invaginación intestinal, también de la estenosis por hipertrofia de píloro. Entonces, con la clínica, obviamente con la edad la edad del paciente, la clínica y la imagen en dona, ustedes hacen diagnóstico de invaginación intestinal. El tratamiento. El tratamiento en los pacientes con invaginación, obviamente, es tratar de revertir la invaginación. Lo que hacemos es rápidamente, con el diagnóstico, colocar soluciones salinas y con presión tratar de revertir y empujar la invaginación. El tratamiento es en el momento de la emergencia. Entonces ustedes colocan soluciones salinas a presión y empujan el segmento del intestino que se ha introducido. Y si no hay soluciones salinas, en forma hidrostática, hay unas cámaras que tienen los cirujanos pediatras y en forma de presión, aire, introducen aire y empujan la invaginación y rápidamente se resuelve el problema. Si después de 24 horas el paciente persiste con la clínica o independientemente de la edad el paciente tiene signos de shock, está chocándose, o el paciente tiene signos de perforación intestinal, el tratamiento es quirúrgico, no se puede esperar. ¿Ya? Entonces, después de 24 horas, si el paciente es estable, tiene que entrar a sala de operaciones. Independientemente del tiempo, puede ser antes de las 24 horas, si el paciente clínicamente está descompensado con signos de shock o de perforación intestinal, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, ese es un lactante de 6 meses que estando previamente bien o sano, comienza bruscamente con vómitos asociados a episodios de llanto intenso, palidez y heces en jarabe de grosella. Presenta como diagnóstico probable gastroenteritis, apendicitis, cólicos de lactante, invaginación intestinal, diarrea secretora. Invaginación intestinal. No se olviden. Niño entre los 3 meses hasta los 3 años o un poco más, un dolor agudo, intenso, súbito, entonces siempre sospechen en invaginación intestinal. Invaginación ileocecal. Entonces es la más frecuente, la invaginación ileocecal. Puede haber también invaginación ileo-ileal, ¿ya? Puede ser la invaginación entre ilio e ilio, pero la más frecuente es la invaginación ileocecal. Es una malformación congénita del válvulo ileocecal. Es una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en adolescentes. Se diagnostica fundamentalmente mediante la ecografía abdominal. Debe ser tratada quirúrgicamente mediante la laparoscopía. Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. Bien, se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. Hay dolor abdominal, ¿qué es lo que caracteriza? ¿Hay vómitos? Sí. ¿Ya? ¿Habrá hematemesis? No. Lo que hay es hematoquesia. La hematoquesia es el sangrado, ¿no?, rectal. Debe ser tratado quirúrgicamente mediante la laparoscopía. El tratamiento inicialmente es, ¿no?, tratar de revertir con soluciones salinas o en forma hidrostática o en forma de presión con aire. Y si no hay respuesta, el tratamiento es quirúrgico. ¿Se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal? Sí. Entonces, inmediatamente ustedes hacen una ecografía y van a encontrarse con la imagen en dona y así confirman el diagnóstico de invaginación intestinal. ¿Es una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en la adolescencia? No. ¿Es propio del lactante menor y del preescolar? ¿No? ¿Es una malformación congénita de la válvula ileocecal? No, no es congénita. Es por eso que no se presenta en etapa neonatal. ¿Ya? Se presenta en etapa de lactante. Respuesta: C. Bien. Niña de 9 meses que se encontraba muy bien hace aproximadamente 12 horas, momento en que empezó con un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente con estado visible de dolor. Coincidiendo con los episodios, retrae las piernas hacia el abdomen. En la consulta emite una deposición de color rojo oscuro. El abdomen está distendido y con dolor discreto a la palpación. ¿El diagnóstico será? Entonces, esta es una emergencia, ¿no?, abdominal. Entonces, un abdomen agudo que por la edad va a ser una invaginación.
Si esa misma manifestación clínica o parecida, y no necesariamente con hematoquesia, se da en un niño de 5 años, que vamos a pensar en apendicitis. ¿Ya? Bien. Niña de 2 años, que bueno, es parecida, con 2 años. El divertículo de Meckel puede invaginarse y provocar intussuscepción, secretar ácido gástrico y perforarse, provocar obstrucción del intestino delgado, ulcerarse y provocar hemorragia, todo lo anterior. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Del conducto onfalomesentérico, ¿no? Entonces, en el divertículo de Meckel vamos a tener en anatomía patológica la presencia de células que son parecidas a la gástrica o a la pancreática. Entonces, las células gástricas y la pancreática lo que hacen es producir ácido. Hay una secreción ácida. Entonces, pero mi intestino no está preparado para, ¿no?, para recepcionar la secreción ácida. El estómago sí, pero no el intestino. Y rápidamente estos niños terminan con ulceraciones. El divertículo de Meckel es una patología muy frecuente en la edad pediátrica. Casi el 2% de los niños terminan teniendo divertículo de Meckel, pero el 4% hacen manifestación clínica, para que vean, o sea, es grande. Probablemente algunos de nosotros, muchos de nosotros, no sé si hemos tenido divertículo de Meckel, pero es el 2%, es bastante, ¿ya? Pero solo el 4% hace manifestación clínica, y la manifestación clínica va a ser hematoquesia, sangrado, la rectorragia, ¿ya? Y esta manifestación clínica es indolora, ¿ya? No hay manifestación de dolor, solo hay sangrado. Entonces, todo sangrado de niño menor de 5 años van a sospechar en divertículo de Meckel, ¿ya? Entonces, el tratamiento, el diagnóstico con gammagrafía. Haciendo una gammagrafía con tendencia 99, hacen diagnóstico y el tratamiento es quirúrgico si hay la necesidad. Si hay mucho sangrado, se hace tratamiento quirúrgico. Y obviamente, como complicaciones van a tener anemia, ¿no? Va a haber sangrado y termina anemia. Es un niño que inexplicablemente tiene anemia o baja o pérdida de hematocrito y que está asociado a una rectorragia. Entonces, ¿ese divertículo de Meckel puede causar intussuscepción a algunos niños? Sí, es responsable de la intussuscepción, ¿ya? Así como las vasculitis, así como las infecciones, el divertículo de Meckel o cualquier masa o cualquier tumoración a nivel intestinal produce o puede ser causa de invaginación, ¿ya? Entonces, ¿puede secretar ácido gástrico y perforarse? Sí. ¿Provocar obstrucción del intestino delgado? También. ¿Puede ulcerarse y provocar hemorragia? También, ¿no? Señale lo incorrecto respecto al divertículo de Meckel. La frecuencia es de 2 a 3%. La presentación más frecuente es es de dolor abdominal. Hay mucosa gástrica con frecuencia en el divertículo. Los estudios con varios son poco fiables como procedimiento diagnóstico. La anemia es un hallazgo asociado frecuente. Señale lo incorrecto. Entonces, ¿la presentación más frecuente es en forma de dolor abdominal? No, es asintomático, no hay dolor abdominal, ¿ya? Entonces, el niño manifiesta con rectorragia o hematoquesia. Entonces, no se olviden, menor de 5 años con rectorragia, sin dolor abdominal, y eso hace el diagnóstico diferencial de invaginación, totalmente diferente. Divertículo de Meckel. ¿Preguntas? Bien, la enfermedad celíaca es una enfermedad, ¿no?, que se presenta a nivel de que puede iniciarse a nivel de los 6 meses cuando ustedes inician en la ingesta, la presencia de gluten o la ingesta de gluten a partir de los 6 meses durante la lactancia, y se da básicamente por intolerancia a la gliadina de gluten. Es una proteína que produce intolerancia. Y esa proteína obviamente la van a encontrar en diferentes productos como la cebada, el centeno o combinaciones de estas. Y en la enfermedad celíaca va a haber una predisposición individual
o una predisposición familiar. Hay un componente familiar importante. Entonces, papá, mamá con antecedentes o algún familiar en la ascendencia, también el riesgo de que el niño pueda presentar, ¿no?, enfermedad celíaca. Y son responsables los alotipos o los alelos de Q2 y de Q8, ¿no? Y obviamente hay una respuesta inmune normal. Entonces, como hay una respuesta inmune normal, lo que va a haber es sensibilidad o se va a sensibilizar con la presencia de estas proteínas, los linfocitos, y empiezan a producir anticuerpos. Entonces, los anticuerpos que se producen son los IgA antitransglutaminasa, la antigliadina, el antiendomicio y la antireticulina. Entre todas estas, la más específica es la IgA antitransglutaminasa, ¿no? Entonces, pueden hacer diagnóstico con cualquiera de ellas, pero la más específica es la IgA antitransglutaminasa. Entonces, la clínica es importante. El niño con enfermedad celíaca va a tener manifestación sistémica, va a haber pobre ganancia ponderal, y esto básicamente por una mala absorción. Entonces, ¿qué sucede a nivel del epitelio? Se produce atrofia casi total de la velocidad intestinal. Entonces, es por eso que una forma de hacer diagnóstico va a ser con biopsia asociada. Entonces, la clínica, la presencia de los anticuerpos y la biopsia, entonces hace diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Y qué van a encontrar en la biopsia? La atrofia de las vellosidades intestinales. No hay vellosidades intestinales. Entonces, el tratamiento del paciente con enfermedad celíaca básicamente es la retirada completa del gluten. Inmediatamente a la retirada completa, ustedes van a confirmar el diagnóstico, van a repetir una segunda biopsia. Entonces, en una segunda biopsia, pasado el tiempo, va a haber la presencia de vellosidades intestinales. Otra forma de hacer diagnóstico, confirmar el diagnóstico, es reintroducir el gluten en un paciente que esté en tratamiento. Si clínicamente el paciente está yendo muy bien, reintroducen el gluten y nuevamente cae con manifestaciones de mala absorción, entonces van a tener diagnóstico confirmado de la intolerancia al gluten. Entonces es algo que poco se hace, pero una forma de hacer diagnóstico si estamos dudando de la enfermedad celíaca. Entre las citadas, ¿qué respuesta es falsa con respecto a la enfermedad celíaca del niño? La biopsia intestinal es indispensable para hacer un diagnóstico de certeza. La talla baja es motivo de sospecha de intolerancia al gluten. La positividad de los anticuerpos antiendomicio guarda escasa relación con la actividad de la enfermedad. Puede haber historia familiar e intolerancia al gluten. Los celíacos no tratados tienen mayor predisposición en la edad adulta de padecer linfoma intestinal. ¿Qué respuesta es falsa? ¿La biopsia intestinal es indispensable para hacer un diagnóstico de certeza? Sí. Entonces, no solo van a solicitar anticuerpos para hacer diagnóstico en la enfermedad celíaca. Es importante que ustedes tomen una biopsia y, como mencioné, la biopsia o la biopsia van a encontrar atrofia de las vellosidades intestinales. ¿Hay compromiso de la talla? Sí. Entonces, se compromete el niño, o ustedes sospechan en intolerancia a la gliadina o enfermedad celíaca, en aquel niño que hasta los 6 meses su curva de estatura era muy buena y a partir de los 6 meses cae rápidamente, ¿no? Pero la manifestación no siempre es inmediatamente iniciada el gluten o la gliadina o las proteínas que se encuentran en el gluten. La manifestación se puede dar incluso después de 3 meses, 4 meses, después del año, incluso después de los 2 años. Entonces van a tener manifestaciones variables en el tiempo, ¿ya? Entonces, y obviamente con cambios en la ganancia de peso y en la talla. La positividad de los anticuerpos antiendomicio guarda escasa relación con la actividad de la enfermedad. Hemos mencionado que los anticuerpos responsables o presentes en la enfermedad celíaca son la IgA antitransglutaminasa, ¿no? El antiendomicio, la antireticulina y la gliadina, ¿no? Entonces, ¿tendrá poca actividad o guardará poca relación la presencia del antiendomicio en la enfermedad celíaca? No, tiene bastante relación. ¿Puede haber historia familiar en la intolerancia al gluten? Sí, te lo he mencionado. Es importante ustedes ver la historia de la familia y ver relación con la familia. Y algo muy importante, los niños no tratados con enfermedad celíaca o los niños que tienen manifestación bastante tardía, adolescentes y adultos, tienen una relación con linfoma intestinal. Entonces, la importancia de manejar o suspender en forma completa el gluten.
Respuesta es la C.